del reto de la migración de personas. Esto será parte del John Kennedy Bingham Memorial. Quiero empezar con algunos anuncios. Interpretación disponible para el español, para el francés y para el árabe. Por favor, busquen el icono del globo y ahí van a encontrar interpretación. There is interpretation available for French. Hay interpretación disponible para francés, árabe y español. Por favor, encuentren el globo donde pueden escoger el lenguaje que pueden escoger para interpretación. Espero tu señal de que estás conectado con la interpretación para seguir. Good evening, Raj. Buenas tardes, Raj. ¿Me escucha bien? Sí, lo escucha muy bien. Buenos días. Good. Thank you. Gracias, buenos días. Are you in the United States? Ah, ¿usted está en los Estados Unidos también? Sí, estoy en los Estados Unidos. Pucha, muy temprano para usted. Gracias por unirse con nosotros. No muy mal. Gracias. Que me avises cuando estás waiting to make sure that Ismael. Raj, estamos esperando para ver si la interpretación de Ismael está funcionando. Hola, Elena. Efectivamente está funcionando mi español. Perfecto. Okay. That's wonderful. Ok, es perfecto. Let me begin. Déjenme I empezar. think it's really good that Creo que we está muy have two of bien our que panelists. The third tenemos a dos de panelist nuestros is having panelistas. some Algunos de ellos están teniendo dificultades, entonces nos va a estar ingresando un poco más tarde, pero quiero empezar. Esta conversación es conversación 5B porque es la segunda conversación en el impacto del cambio climático en la migración. Déjenme comenzar presentándome. Soy Elena Olea. Soy la directora asociada para programas en Alianza Américas. Y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y que nos unan, que con nosotros están dos personas que tienen mucho para contribuir a esta discusión. Y ellos son Ismael Merlo, el director del Desarrollo Territorial en la Fundación Nacional para el Desarrollo en El Salvador, también conocido como FUNDE. Y la segunda persona que tenemos aquí hoy es Raj Rajduish, que es la vicepresidenta del Foro Global de Investigación de la Diáspora del Transnacionalismo, conocido como GRFDT. Como saben, este esfuerzo del webinar es un esfuerzo en conjunto que ha sido liderado por varias organizaciones, principalmente redes de organizaciones que son lideradas por migrantes funcionando en Asia, Europa, África y Latinoamérica. Y lo que queremos traer a la discusión son los asuntos, la agenda y las preocupaciones y las voces de esos que son impactados directamente por la migración. Entonces, estoy muy contenta de tener esta conversación hoy y la razón que decidimos hacerlo en 2 episodios para hablar de los impactos del cambio climático en la migración es porque también creemos que es crucial que intentemos crear este ambiente donde nosotros estamos interesando a más personas a que empiecen a pensar sobre el cambio climático y la migración. Hemos estado trabajando desde hace tiempos con asuntos de migración y estamos interesados en saber cómo podemos incluir el cambio climático en el trabajo y de repente no saben cómo hacerlo. Entonces, lo primero que quisiera preguntar a nuestros panelistas es primero que se presenten y que nos cuenten un poco sobre ellos y sobre el trabajo que han hecho en el pasado y por qué ahora están trabajando en asuntos conectados al cambio climático y migración. Raj, empecemos con usted. Bienvenida. Muchísimas gracias, Elena. Excepto que creo que mi nombre, o sea, mi nombre sale diferente, pero no importa. Ok. Gracias a usted por moderarlo
y a MFA y a otras organizaciones por organizar este webinar y por invitarnos para compartir nuestras preocupaciones, nuestros pensamientos y por qué estamos interesados en esto. Como usted mencionó, soy una de las vicepresidentes de GFDD. He estado involucrada en el trabajo de migración por mucho tiempo, tanto como académico, como investigadora académica, como con trabajo con las Naciones Unidas en Nueva York en los últimos tiempos, en Etiopía. Mi interés ha sido en la utilización y el trabajo como parte del trabajo en la migración. Y también creo que recientemente, en los últimos 10, 15 años, ha habido más interés en el asunto de migración, especialmente en los 2000, 2006, más o menos por ahí. He hecho trabajo con el desarrollo de migración, porque vienen, porque se van, los motivos y todo eso. Pero creo que el debate ahora es más dinámico. En la parte de derechos de migrantes, las contribuciones de los migrantes, la narrativa de los migrantes y cómo son vistos. Ellos son agentes de desarrollo, tanto en países de origen como al país donde van. Es la narrativa que enmarca todo esto, que eso es lo que está siendo distorsionado. Su contribución. Porque hablamos mucho de remitencias, no hablamos mucho de lo que los migrantes hacen en el país de destino. Esa investigación está muy por debajo, es más como ocasional, basado en anécdotas. Mi interés en la migración y el cambio climático, debo decir que es reciente. Creo que la discusión del cambio climático ha tomado fuerza en los últimos 2 años, no mucho tiempo, pero la conexión ahora ya está saliendo, especialmente ahora después del GCM. Ha pasado por varios procesos y es el predecesor del GFMD, que es el Foro Global de Migración y Desarrollo. ¿Por qué me involucré en esto? Como por experiencia personal. Soy una de las islas en el Caribe y hemos tenido varios desastres naturales en el pasado. Hace unos 35 años, como en 1978, tenía una casita que se perdió en el huracán David. Y eso, 78, no, eso es hace como 50 años, más o menos, casi. 40, 50 años. Pero desde ese entonces hemos tenido muchos más frecuentes, huracanes frecuentes. La razón por la que lo hago, que menciono el año, es que nació, en ciertos tiempos no ha sido tan frecuente, pero ahorita tenemos huracanes frecuentemente y son más desastrosos y tienen más intensidad y destrucción. Entonces, tenemos en el 2017 huracán María, creo que se acuerdan de eso, causó mucha destrucción. La isla perdió casi 237% del Producto Interno Bruto se destruyeron árboles, ecosistemas, cosechas y encima de eso, el modo de vida de la gente se perdió. Permítame, perdón. La gente perdió su modo de vida. No muchas vidas, pero sí sus propiedades, sus casas, todo eso se fue. Y encima de eso se quebraron ventanas. Entonces, como resultado de esta destrucción y la intensidad de esa destrucción, la cuestión que se me ocurrió es, ¿ahora qué hacemos? Y pienso que en una isla esa isla perdió 20,000 personas en migración. Se fueron a islas cercanas porque teníamos este programa de corporación regional
que es de movilidad libre. Entonces era fácil. Muchos regresaron a donde tenían su ciudadanía dual. Entonces, 20,000 son muchas personas de 72,000. Entonces, por lo menos se movieron. Y muchos se movieron porque no había tierras, ya habían perdido sus casas. Entonces, el impacto fue severo. Elena, ¿todavía tengo tiempo? ¿Algunos minutos? Yes, you do. Sí, sí, sí tiene. Ok. Entonces, como resultado, hubo ayuda internacional, asistencia para reconstruir esta isla. Y el paso que tomó el primer ministro fue poner en su oficina una oficina de una agencia de resiliencia del clima. Y con la ayuda del fondos de donantes, el propósito era identificar el qué tanta destrucción hubo en el puertos marítimos, puertos aéreos, puentes, carreteras. Todo eso fue devastado encima de la agricultura. Entonces, esta agencia tenía que haber creado estándares estándares de construcción para que las casas no fueran tan débiles o que fueran más resilientes a ese tipo de shocks o que los daños fuesen menores a lo que se experimentó. Entonces, esto me hizo conciencia. Yo no estaba ahí, pero yo regresé un año después y mucho del trabajo ya estaba hecho yo diría, de 6 a 12 meses, un periodo de 6 a 12 meses, que fue lo que estaba funcionando la sociedad. Entonces, sí está eso. El cambio climático ha impactado la frecuencia de estos desastres nacionales que otros están experimentando, sumado al aumento del nivel del mar, que muchos están experimentando, pero otros todavía no, pero lo harán prontamente. Esto nos lleva a una movilidad. ¿Dónde va a ir la gente que va a ir que vive en islas? No hay mucha tierra. O se van a otra isla que no esté afectada o afuera. Otro ejemplo, en 1995-96, había una erupción volcánica en una isla pequeña en Montserrat. La isla fue totalmente destruida. Era una dependencia británica, sigue siéndolo. El 50% de la población de 5,000, solo habían como 5,000 personas, fueron relocalizadas a islas cercanas. Y del 95 ahora han pasado como 30 años. La isla todavía no ha regresado en términos de su capital natural, en términos de su tierra, o sea, es bastante. Hemos tenido otro en San Vicente hace unos años, una erupción volcánica y hizo no solo esto de la isla, sino que también sacó mucho ceniza a las islas cercanas, que destruyó las cosechas porque estaban cubiertas de ceniza volcánica y eso afectó la productividad de la tierra. Entonces, la frecuencia de todo esto, sabe la gente, hay gentes que están más afectados que otras, pero hubo un problema de movimiento, que es cuando yo digo movimiento, pero es cuando la gente tiene que salir de su hogar original a otro lugar, incluso aunque sea dentro del mismo país. Y esta es una terminología que yo uso y muchos tendremos que especificar qué es lo que entendemos por movimiento y por migración. Entonces, las islas son bien susceptibles y por eso es que algunos de ellos no tienen
de su lugar normal de residencia. Entonces, es donde entra mi interés. El ambiente, el cambio climático es de interés para todos, porque a todos nos afecta de una manera u otra, directa o indirectamente, porque esto es un asunto global y no podemos decir con certeza que, ay, donde yo estoy viviendo no me va a afectar. Todos vamos a ser afectados, porque todo el planeta va a ser afectado, porque todo el mundo se empieza a regar por todos lados. Entonces, mi interés, empecé a hacer inicialmente investigación teórica para entender, una vez que el trabajo ya está hecho, para explicar y entender el cambio climático, eh, es uno de los motivos que lleva a la migración. No es la causa, pero factores complejos, sabemos, sociales, económicos, políticos, y ahora tenemos que agregar el factor de cambio climático como cosas que nos lleva a migrar. Entonces, lo importante es que lleguemos a entender cómo estos desastres, ya sean naturales, ya sea climáticos, de manera lenta o de manera repentina, cómo afectan la movilidad. Y nuestro entendimiento está en dónde están ocurriendo estos desastres, qué tipo de desastres y quién está viniendo después del desastre, dónde están pasando, dónde está viviendo la gente. ¿Están más expuestos a estos desastres? Y por lo tanto, su respuesta sería diferente. Estarán quedarse en el lugar de riesgo o deberían ser relocalizados. Entonces tenemos que entender cómo afectan, a quién afectan, y esta gente que está siendo marginalizada, la gente que es pobre, que vive en áreas rurales, o que tienen acceso a recursos, cómo esta gente son afectados de mayor manera porque se subsisten de la agricultura, como en Asia, América Latina. Entonces, la gente que vive en áreas rurales y que sacan su modo de vida de la agricultura, el cambio climático, ya sea de manera altas temperaturas, aumentos de temperaturas, sequía porque no tienen lluvia, o tal vez inundaciones. Las inundaciones se lleva toda tu tierra y les quitan los pocos recursos que tienen. Entonces, las personas marginalizadas, ya sean indígenas, que tienen gente pobre con pocos recursos, gente que depende de la tierra para su modo de vida y su subsistencia, ellos son los que sean impactados. Entonces, si se mueven, va a depender de los recursos que tengan y dónde se van a mover. Bueno, creo que voy a parar aquí porque voy a esperar que alguien más, que otra pregunta, y voy a continuar platicando sobre cómo la gente se mueve, por qué se mueve y dónde se mueve. Gracias. Muchas gracias, Raj. Ismael, quisiera preguntarle que nos cuente un poco sobre usted. Me gusta el contraste sobre el trabajo que hace Raj, de donde viene, de una isla, y las amenazas, entre otras, del aumento del nivel del mar que mencionó. Por ejemplo, en la parte que usted, como cuando viene un huracán, también mencionó volcanes, erupciones volcánicas, y encuentro este contraste muy interesante porque usted es parte de la plataforma de semiáridos, que es otro esfuerzo de organizaciones que trabajan en conjunto para tratar de enfrentar, y claro, el impacto en tierras secas y en condiciones áridas. Ismael, bienvenidos al foro y cuéntenos un poco sobre usted, sobre el trabajo que usted hace y dónde trabaja.
Muy bien, Elena, muchas gracias. Primero agradecer la oportunidad de participar en este espacio que en la plataforma Semiárido nos parece de grandísima importancia, ¿no? Porque está tratando de ahora visibilizar los impactos que el cambio climático y los desastres naturales tienen en la migración. Por eso este tema es de grandísima importancia. Yo soy Ismael Merlos, como tú lo has mencionado, vivo en El Salvador y bueno, nací y crecí en el campo y sigo vinculado al campo y sobre todo a temas de desarrollo territorial, digamos, en un marco más amplio, ¿no? Desarrollo territorial. Yo también formo parte de la plataforma Semiárido de América Latina, que es una instancia que creamos entre organizaciones de sociedad civil del nordeste de Brasil, que es la región semiárida, el Chaco suramericano, principalmente de Salta, digamos en Argentina, pero también tiene parte de Bolivia y Paraguay. Y nosotros que participamos en representación, digámoslo de alguna manera, del corredor seco centroamericano. Entonces, tenemos el espectro, digamos, geográfico, territorial en el que estamos trabajando, pues, es bastante amplio, ¿no? Y obviamente un ámbito territorial que atraviesa muchísimas dificultades por la pobreza. Yo quería aprovechar este espacio, Elena, un poquito para comentar primero el cómo veo yo el tema cómo va evolucionando el tema migratorio en estos países, ¿no? Eh, eh, recuerdo de hace 50 años que en El Salvador, por ejemplo, no sé si era en Guatemala y Honduras lo mismo, El Salvador tenía muchísima migración hacia Honduras y hacia Belice, de campesinos que buscaban tierra y efectivamente se fueron muchísimos, ¿no? Eso se paró en 1969 cuando de Honduras hubo una expulsión de 300.000 salvadoreños mezclados, incluso con hondureños, que los regresaron a El Salvador, ¿no? Recuerdo muchas personas que tuve la oportunidad de conocer que vinieron en unas condiciones de pobreza extrema, pero extrema, ¿no? ¿Verdad? A vivir, a buscar, a ganarse la vida otra vez, a hacerse la vida en El Salvador, y no tenían tierra, ¿no? Era la gran dificultad. Pero luego la migración se fue creciendo por el conflicto armado. Podríamos decir que desde ya por el año 75 comenzó el flujo migratorio. Y luego fue creciendo, creciendo, creciendo. Después aumentó la migración ya forzada, primero por la guerra, pero segundo por las condiciones de inseguridad, por las pandillas que existieron, bueno, que existen en El Salvador, ahora hay fuerzas del gobierno, están avanzando, pero bueno, el problema está ahí, ¿no? No sabemos cómo va a parar. Pero luego, ahora se agrega, diría yo, se suma el tema del cambio climático como un elemento que hasta ahora no se reconoce todavía formalmente como factor de migración, pero indiscutiblemente es un factor que también potencia las decisiones de migración de mucha gente que viven en estos territorios del corredor seco, en donde el cambio climático impacta con mayor fuerza. Leí hace poco unas notas que del Ministerio del Ambiente decían que en los últimos 20 años los fenómenos climáticos se han incrementado al menos en un 10% más, ¿no? Pasaron de 1 hace 30 años a 8 o 10 eventos climáticos ahora anuales, ¿no? O sea, hay un incremento muy fuerte. Yo quiero decirles que personalmente hace 12 años yo tenía la idea de que en El Salvador el
el mayor problema que teníamos era el problema de inseguridad y que las personas tenían que emigrar forzadamente por ese tema. Pero tuve la oportunidad de ver unas investigaciones de la CEPAL y comencé a darme cuenta que el problema más grave que tenemos en estas regiones es el cambio climático, porque además es un fenómeno global que no depende ni de los gobiernos ni de las sociedades resolverlo, ¿no? Obviamente debemos y podemos hacer muchísimo, pero requiere un esfuerzo global, de una decisión global para resolver el problema del cambio climático. En ese momento yo pensé, bueno, tuve la oportunidad de que en Centroamérica, en estos territorios del corredor seco, muchos territorios iban a entrar en mayores problemas de escasez de agua. En algunos territorios no se iba a poder producir alimentos, no se va a poder producir alimentos. Y obviamente el nivel de temperatura iba a crecer tanto. Y yo decía, bueno, y los niños y las niñas que están naciendo ahora, eso fue hace 12 años, ¿a dónde se van a ir de esos territorios? No hay para dónde. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo grande, extraordinario, para mitigación del cambio climático. Y digo mitigación porque yo prefiero usar el concepto de mitigación y no tanto el de adaptación. Más bien, construir opciones de resiliencia frente al cambio climático, ¿no? Sobre todo para el tema de acceso al agua y acceso a alimentos. Yo quiero decir que en este marco nosotros hemos tenido la oportunidad en la plataforma Semiárido de desarrollar ahora, hace 3 años ya, un proyecto que se denomina Daqui Semiárido Vivo, que tiene ¿cómo se llama? Que tiene el objetivo central de generar conocimiento, de compartir conocimiento sobre prácticas y tecnologías de agricultura resiliente al clima en Brasil, en Argentina y ahora en el corredor seco, ¿no? Estamos en ese esfuerzo, hemos hecho esfuerzos bueno, hemos sistematizado 55 experiencias de agricultura que desarrollan prácticas y tecnologías resilientes ante el cambio climático. También hay experiencias que tienen experiencias de acceso al agua, de gestión del agua, de gestión de suelos, de gestión sostenible en los bosques, etcétera, ¿no? Y nosotros tenemos la expectativa de continuar este proceso que hemos iniciado ¿cómo se llama? Y ampliar el esfuerzo, ¿no? Ampliar la extensión, ampliar las actividades, porque se requiere cada vez más de este tipo de esfuerzos para construir opciones de vida resilientes ante el cambio climático. Yo creo que no es muy fácil construirlas porque se necesita bastante conocimiento. El conocimiento hay, pero también se necesita recursos, ¿no? Para avanzar digamos, en estos temas. Obviamente me preocupa muchísimo el hecho de cómo ha crecido el tema migratorio, pero yo digo en unos niveles exponenciales, ¿no? Me impactó bastante el Via Crucis, que los mexicanos comenzaron hace 2 días del sur de México a la capital mexicana pidiendo justicia por las 40 personas que murieron en el incendio del albergue en Chiapas. Y este día he tenido la oportunidad de ver también que 1,600 personas, creo que principalmente venezolanos, cruzaron el río Bravo y se entregaron a las patrullas migratorias de los Estados Unidos. Yo digo esto como, me parece que esas son muestras evidentes, clarísimas, de cómo la migración ahora está creciendo, ¿no? Y hay que decir que en el caso de El Salvador, Guatemala, Honduras, pues obviamente son emisores de migrantes cada vez en mayor volumen, como lo he mencionado, pero ahora Centroamérica también es receptor de migrantes. Nosotros en El Salvador tenemos, creo, leí hace poco, un dato de 40,000 personas que son migrantes de comunidades rurales de Nicaragua y de Honduras que están trabajando aquí en el oriente del Salvador en actividades agrícolas, ¿no?
Entonces, pues obviamente y además Centroamérica ahora es corredor de migrantes venezolanos y de otros países, digamos, de Sudamérica, ¿no? Entonces tenemos un fenómeno migratorio muy fuerte por motivos de inseguridad, por motivos políticos, pero ahora, pues obviamente se agrega todos estos temas de los impactos que el cambio climático está generando por las sequías, por la disminución de las fuentes de agua, por la degradación, desertificación cada vez más de los suelos, por las limitaciones que vamos a ir teniendo cada vez más fuertes de producir alimentos. Y eso indiscutiblemente va a incrementar los flujos migratorios. Esa es mi primera intervención, Elena. Muchísimas gracias, Ismael. Creo que es muy interesante y muy enriquecedor escuchar desde la experiencia lo que está sucediendo en diferentes regiones. I'll move back to English. Nos regresamos al inglés. Nuestro tercer panelista que va a discutir el efecto del cambio climático en la migración es Mamadou Goita, que trabaja con la Red Panafricana de los Derechos de Migrantes. Mamadou, gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta que le he estado preguntando a los panelistas es que compartan con nosotros qué los trajo a trabajar en el cambio climático, basado en cuál es su trayectoria y claro, todos los han conectados a sus áreas en específicos de donde ellos vienen y los impactos del cambio climático en esa región. Entonces, bienvenidos y por favor cuéntenos qué es lo que lo trae usted a este espacio y a esta conversación. Muchas gracias, Elena. Gracias a todos los participantes, porque es muy importante que siempre pensemos sobre los asuntos. Lo siento por estar un poco tarde, tuve un poco de dificultades técnicas. Estoy en Senegal y aquí es un poco caótico y tenía que buscar un lugar con silencio. Muchas gracias y rápidamente quisiera mencionar que África es uno de los continentes que más ha sido afectado por el cambio climático y las relaciones entre el cambio climático y la migración empezó muy temprano en los 70, particularmente si veo mi país, Mali, que es como de los primeros 9 países. Los asuntos de movilidad alineados con el cambio climático y el primer movimiento grande de las personas que pasa en las áreas costeras, pero también de Francia, de Malí, de Mauritania, de Nigeria. El primer empujón de personas que se mueve en diferentes lugares, que dejan su lugar de origen y se pasan a través de distintos canales, se van para Europa, principalmente Francia. Y muchos de ellos de Burkina Faso y Malí también se fueron a uno de los países vecinos, que es uno de los ejemplos que en los 70s, por cuestión de cambio climático, las consecuencias de la variabilidad del clima, cambio climático y variabilidad de clima. Estas son cosas que son bien asuntos complicados, que son los que empujan a la gente a moverse. Y los cambios entre los mismos países. Si ustedes miran a las condiciones de estas comunidades de migrantes de Malí, de Nigeria, que están en Francia, pueden ver la gente que ha sido afectada por varias sequías. En Burkina Faso también es donde tenemos la mayor cantidad de gentes que se han movido por eso.
Entonces, como esto está pasado como la continuación de algo que está también transformando completamente nuestro ambiente y ha sido identificado en los 70s y hasta ese momento se vieron muchas consecuencias de cambio climático y ahora creo que mucha gente está consciente de las consecuencias del cambio climático en la migración porque han pasado muchos movimientos de gente de distintas áreas que son empujados por sequías, por inundaciones y también otro fenómeno que podemos ver que está impactando el trabajo de muchas de estas comunidades en el sector agrícola, porque muchos han sido, las granjas se han secado. Entonces, estas son cosas que estamos viendo que son muy importantes y poder unir estas cosas a la migración con el movimiento de las personas en general, pero principalmente que la gente salga de su país a un país vecino. Alguna gente se queda ahí porque se quieren quedar ahí, pero tienen que ver cómo encuentran una mejor manera de vivir ahí. Entonces, eso es donde estamos. No lo podemos separar, este movimiento de personas, eh, y no podemos excluir como una de las causas de migración que es el cambio climático. Y ahora, después de eso, ¿qué más? Si la gente se está dando cuenta que el fenómeno existe, el reto es cómo encontramos la manera de organizar de una manera que va a beneficiar a no solo a países individuales, sino que a toda la región. Tenemos que ver en la región cómo esto puede ser reflejado en políticas, pero también es un instrumento muy relevante que nos pueda llevar a reconocer n- no solo los retos, sino también cuáles son los pasos que vamos a seguir. Y algunas de las cosas que han estado eh, hablando es reconocer que es parte del impacto y saber que tenemos que trabajar en eso, pero que no solo podemos hacerlo solos, sino que tenemos que unirnos con otros actores. O sea, no solo es hacer la política, sino que tomar los pasos para llevarlo a cabo. Y segundo es reorganizar este sistema de alarma que es instrumental para crear la colisión, para que la gente se pueda mover, que se respeten sus derechos a nivel local, pero también a nivel internacional. Y tercero, es la necesidad de crear condiciones de asociaciones. No solo es involucrar países, sino que también conseguir una integración regional. O sea, tenemos varias regiones y África está reconociendo la importancia de la diáspora y cómo podemos unir estas regiones en cuestión de políticas del cruce de fronteras y ver cuáles son una de las principales causas de migración y cómo podemos colaborar entre países. Y cuatro, es también la necesidad de crear condiciones económicas que permitan que la gente pueda cambiar y moverse eh, y poder sacar su ingreso de otros medios de vida. Entonces tenemos que ver cómo podemos mitigar las consecuencias de estas cosas y también ver cuáles son las cosas que se han ido desarrollando en cuestión de adaptarse al sistema, pero también producción técnica y poder resistir lo que es cosas que están pasando, compartir su conocimiento en cuanto al cambio climático y las consecuencias en migración. Y estas cosas que nos pueden llevar también a prevenir algunas de las consecuencias y también ayudar a reorganizar a las personas cuando se están moviendo de un país a otro. Y también el asunto, el tema de cómo podemos encontrar, eh, cómo tener que la gente pueda tener acceso a los recursos para poder hacer estos cambios a nivel nacional, regional, en el caso de África, para poder permitir
poder alertar, pero también tener la oportunidad para tener acceso a distintas organizaciones. Y luego entra el gran debate entre mitigación y adaptación. Y luego unirlo al movimiento de las personas que han sido resilientes en cuanto a salir de un lugar, pero también adaptarse a la manera de producción y el sistema del lugar donde van a llegar. Y también es pedirle a los países que se involucren más en las políticas que protejan los derechos humanos de los migrantes y luego es ver las cosas que han sido instrumentales para darle los recursos a que esta gente pueda moverse o cambiar su manera de producción. Podría elaborar más entre todos los sistemas que tenemos en los momentos, pero como ahorita no tenemos mucho tiempo, espero que esto sea eh, poder desarrollar estos temas más adelante. Muchas gracias por escuchar y estoy seguro que eh, pudo haber sido más largo, pero no pude escuchar a las otras personas antes. Muchas gracias por darme la oportunidad. Gracias, Mamadou. Muchas gracias. Creo que este primer round nos permite entender de dónde vienen nuestros tres panelistas y cómo comparten su punto de vista, cuál es su experiencia, cómo el cambio climático ha impactado las regiones donde trabajan. Pero también es interesante y quisiera pedirles en esta segunda ronda que hablan un poco más a profundidad de en qué han estado trabajando y qué creen ustedes que pueden ser las soluciones. Raj, quisiera que usted paró como a la mitad de su análisis y quisiera que continuara. Y sí, puedo tener la oportunidad de estar, tuve la oportunidad de estar con usted la semana pasada en una conversación donde se mencionó la pérdida y el daño. Y usted estaba muy bien pidiéndole a todos que sean muy concretos y específicos. Entonces quería saber si usted puede agregar esto a su discusión ahora. Gracias. En el momento, como lo dije, podemos decir que es la causa de la migración. O sea, seguramente sí. Y soy una investigadora y continúo a entenderlo de esta manera, que las causas de migración son complejas. No solo es una sola cosa que empuja a la gente a moverse. Hay unos que son más fuertes que otros, pero en totalidad sociales, económicos, políticos y el ambiente y ahora el clima. Pero cuando estas causas y políticas pone a la gente en situaciones vulnerables y encima son afectados por el cambio climático y esta gente vulnerable son generalmente pobres y cada vez se van haciendo más pobres porque tienen su modo de vida de la agricultura, que es su subsistencia para muchos de ellos. Tienen menos capacidad, ya sea financieras y otro tipo de recursos que no tienen acceso. Y encima de eso están viviendo en áreas que son afectadas por este cambio climático. Por ejemplo, la gente que vive en lugares, áreas, como dice Ismael, ya han perdido mucha de su capacidad y sus recursos porque la tierra no está produciendo. Rains are not happening because it's dry season, and with high temperatures, the precipitation is increasing and so on. So that means you are actually going further and further down. Even though people are resilient and they will opt for many coping strategies. They may send one child or one person somewhere in urban areas who would send some remittances so that there's some kind of work going on in rural areas. There are others who may van a tratar de vender lo poco que tienen para poder comprar otra cosa y ver que no tomen este último paso de migrar. La migración
no es espontánea. Quiero es lo que da la impresión. La gente no solo migra espontáneamente, solo se van porque han tenido ya suficiente, ya han exhaustido todas las opciones que han pensado, todos los mecanismos, y ya no tienen nada más en que perder. Entonces dices, si voy a tomar este viaje, va a ser un viaje poderoso. Entonces esto es ya un punto de quiebre. Entonces, no voy a decir que la gente está migrando porque el impacto climático. Me gustaría estar en desacuerdo con eso. Es porque han estado viviendo en situaciones que los han tenido más y más vulnerables. Ya es el punto de vulnerabilidad. Ya entraron a un punto donde ya toman este paso. Y lo que hace la gente es que se va a lugares más seguros en términos de migración. Si es una provincia, pero cuando se van a lo urbano, muchos de sus familiares. Entonces, el ejemplo es en los 70s. No creo que se migraban por el clima y la gente tenía la opción de decidir si se querían ir a qué provincia o de qué nacionalidad querían ser, porque habían países incluso como Francia que permitían varias nacionalidades. Entonces tenías que escoger qué nacionalidad querías. Después de esto, tal vez ya esa oportunidad no estaba disponible para ellos. Y después de todas las opciones exhaustivas, entonces ellos estaban de acuerdo con eso. Entonces, no creo que sea el cambio climático el que está creando todo el impacto. No creo que sea algo, no es algo con lo que tienen que acostumbrarse o un mecanismo de defensa. Y va a comenzar con, y al final, que gente moviéndose hacia otras provincias. Y recordemos que esa no es una decisión que ya simplemente tomaron a la ligera. Es entender de por quiénes son estas personas y por qué están tomando este paso. Entonces, en caso del Triángulo Norte, esto es muy claro. Creo que esta situación es diferente porque la gente está siendo afectada por drogas o por y también están afectando el estilo de vida de estas personas. Y el conflicto también está, el conflicto físico, violencia física y todas estas maras y pandillas. Entonces creo que hay muchos factores. Y tenemos que entender es que es bien complejo antes de saltar a conclusiones. Entonces, sí, estoy de acuerdo que tenemos que tener algo razonable. Muchos países lo tienen. Donde hay movilidad libre. Y tienes que buscar, digamos, por una visa de trabajo. Y hay una situación de estrés. Entonces, y eso es algo muy bueno que tener. Porque en las fronteras y en las regiones también hay varios ejemplos y experiencias.
Cuando la gente se mueve hacia otro lado, necesitan su visa. Es la misma conexión. Porque tienen esas redes sociales. Y también le dan la oportunidad de volver a reconstruir su vida. Y también para renovar su casa y para renovar su vida, para reconstruir. Entonces, de este punto de vista, la gente, pues, digamos, de Haití todavía puede reconstruir su vida, vivir de la tierra. Pero en aquel tiempo Haití todavía era miembro del Congo y todo estaba bien de que vinieran, de que regresaran. Pero ahora que ya no son parte o miembro, hay otro tipo de problemas. Entonces esto pasa. Creo que esto pasa y que es muy importante, especialmente de Sudamérica. En el caso de Argentina, por ejemplo. Entonces hay ejemplos. Entonces, digamos, si hay otro país fuera de la región. Entonces, por todo el trabajo, hay que tratar de entender por mi investigación y saber cómo explicar por qué la gente se está moviendo, cuáles son las circunstancias que lo llevan, cuál es la vulnerabilidad, cuál es el contexto económico, cuál es la vulnerabilidad social. Tenemos que emparejar las regiones con su contexto. Y sabemos que hay un efecto climático, entonces eso de mapear es muy importante. Entonces, no solo hacer el mapeo, y también hacerlo como investigadores y ver que hay cierto movimiento afuera del espacio de residencia, no sea siguiente. Y tratar de entender las vulnerabilidades de este movimiento y luego llevarlo a alguna conclusión, y así como el impacto climático ha impactado en las decisiones, que sea internamente o más allá. Entonces estoy en el punto de investigación y de ver los lugares vulnerables y qué es lo que van a hacer. Entonces, mi investigación no está solo en las Maldivas, y si están reubicando la población, entonces tienen que adquirir espacios donde puedan vivir. Entonces creo que es algo colectivo y donde está esperado para ver cómo pueden manejar esta situación. Entonces, como parte de la globalización, lo otro que yo estaba diciendo, pero creo que no hemos tomado para poder hablar acerca de globalización, de problemas globales, como digamos pandemias. Esos son problemas globales, donde los marcos no existen, donde no se entiende. Digamos, cuál es la responsabilidad que tuvo la pandemia de COVID. Entonces, digamos, en Madagascar, que fue afectado por este cambio climático y por otras razones. Tenían incidencias emergentes.
Tuvieron también la plaga bubónica y eso llevó a condiciones extremas de tantos factores. Entonces, ¿cuáles son los problemas de salud? Y estos son los problemas de salud también, del cambio climático, que tienen más enfermedades, digamos, malaria, insectos, y todos estos países, África, Sudamérica, no solo con malaria, pero enfermedades relacionadas. Entonces, creo que hay varias cosas que considerar. Y también ver algo integral del cambio climático. Pero también está otro factor. Y también basado en experiencias. Y es importante que compartamos esos métodos de agricultura, por ejemplo. Digamos, por ejemplo, Israel usa una tecnología que sepan a su contexto. Usa irrigaciones, y aún no exportan esta tecnología y a otros países africanos. Creo que hay un montón de investigaciones y cómo las adaptaciones, mitigaciones, todas estas respuestas de mitigación a la adaptación son importantes. Porque así como los esfuerzos internacionales son importantes, también son importantes los esfuerzos nacionales. Es crítico porque es su gente, no son otros. Y en Siria es importante y eso es otro que quería hablar, la deuda externa o la deuda pública. Que son los que la mayoría de los países, el contexto de muchos países, que son muchas, el 10 o el 30% que se van, tal vez son parte de esta deuda. Entonces, y recursos para las instalaciones públicas, cambio climático, educación, salud. Entonces, se van de lugares inseguros a lugares más seguros. Creo que la razón una de las resultados positivos creo que era un diálogo que discutimos erróneamente. Y se habló de cómo reestructurar para la deuda externa. Y llevaron a un resultado bien prometedor. Y que se habló acerca del ingreso
poco ingreso, el bajo ingreso y también el medio ingreso de ciertos países. Y trataron de reestructurar. Entonces, y eso se le iba a dar a países recursos que la mayoría de esos recursos eran direccionados para pagar la deuda externa. Pero, ¿qué hacen con los recursos que faltarían? Entonces, aquí creo que es donde tenemos que estar claros y serios y tener un compromiso, no solo para desarrollar políticas, y también en hacer estructuras en el sector privado. Entonces tenemos el sector privado que puede innovar, que está produciendo. Tenemos el sector del gobierno, porque no está concesionado estos recursos y al mismo tiempo en no concesionados. Entonces los recursos van a ser disponibles. ¿Y cuánto necesitan también? ¿Y cuáles son el monitoreo, el mecanismo de monitoreo que están usando para ver si se están usando bien los recursos? Entonces, esos recursos que se necesitan para la infraestructura, hay cierto tipo de principios y buscándolo hasta cierta manera que sea y compiten. De mucho de estas cosas las tenemos que hablar y bueno, ahorita podemos parar y qué es lo que podemos hacer, podemos hacerlo, pero tenemos recursos, en la capacidad y el compromiso y tener políticas de todos los actores clave y representantes, ministerios, actores. Creo que me mantendré aquí. Pero la mitigación es importante. Y van a encontrar otros mecanismos de defensa. Pero la migración externa no es sostenible. Y no sé qué va a ser, que es contagioso. Y entonces mucha gente dice como no, la solución es irse. Y no sé si tenemos datos, pero la razón por la que la gente es muy interesante cómo empiezan a lidiar con el cambio climático. Y que va a ser posible revisar algún tipo de investigación a la gente que está en esa situación. Y entonces es como drogas, tráfico de personas, es enorme, demasiados factores al mismo tiempo, forzando a la gente irse por su seguridad. Creo que es algo que nosotros tenemos que reflexionar. Entonces, va a ser algo bueno para que pensemos. Entonces, me detengo aquí. Gracias. Gracias. Me encantaría pedirle a los participantes si quieren preguntar, pueden
hacerlo en la opción de preguntas y respuestas que está disponible ahí, para que nos podamos organizar, para que los presentadores respondan. Solo tenemos 25 minutos para finalizar esta conversación, pero si tienen preguntas, por favor, pónganlo en la opción. Tal vez muchos de ustedes han estado tomando, como yo, tomando notas y que son de las cosas que se hablaron, que son definitivamente algo en que pensar. Ismael, me gustaría preguntarte específicamente, y creo que lo dijiste en tu última intervención, dijiste que estabas, que esas eran opciones de resistencia a la mitigación. Entonces, me gustó mucho en tu intervención que mencionaste esto. Muchas veces perdemos Entonces creo No te que escucho. hay que prevenir que la gente, forzar a la gente a la migración. Pero el segundo elemento es entender que los migrantes, ellos mismos están siendo impactados por el cambio climático, que fue parte de lo que estaba describiendo en El Salvador. Entonces, sí, podrías hablar un poco acerca de por qué para ti la respuesta es mitigación, no adaptación, y el trabajo que estás tratando de hacer para que la gente no esté forzada a migrar, me gustaría, sería muy útil, creo. Gracias, Elena. Fíjate que hubieron partes de tu comentario, que no escuché, ¿verdad? Pero bueno, después tal vez me puedes repreguntar cosas, ¿no? Mira, yo primero, yo pienso que nuestras organizaciones y nuestras sociedades, sobre todo las organizaciones y sociedades de estos territorios semiáridos como el de Brasil, la Argentina, y secos, y digo secos en el caso del corredor seco porque todavía no se reconoce como semiárido, aunque hay zonas que están ya en proceso de ser semiáridas a áridas, ¿no? Pienso que tenemos una tarea enorme, una tarea muy grande, digamos, con relación al tema de cambio climático, porque las condiciones de estos territorios pues ya están bastante degradadas y las condiciones de vida también de nuestras comunidades que viven en estos territorios pues también están bastante degradadas, ¿no? Y tienen la perspectiva de continuarse degradando mucho más. Yo diría que, bueno, uno puede ver que hay bastante esfuerzo ya de las comunidades y de las organizaciones, y en algunos casos, como el Brasil, diría yo que del gobierno, en Argentina también algunos gobiernos provinciales, no tanto todavía en Centroamérica, de construir opciones de resiliencia ante el cambio climático. ¿Sí? Y en ese marco, obviamente se está haciendo bastantes esfuerzos ya. Yo creo que es muy visible como dos esfuerzos, ¿no? Que van de la mano, se complementan. Y uno es todo el tema de cosecha de agua y lluvia. Esto, pues Centroamérica, estamos aprendiendo bastante de Brasil, que creo yo que tiene el liderazgo en todo este enorme esfuerzo que están haciendo de construcción de cisternas de agua y lluvia. Y bueno, eso está ayudando muchísimo a la gente de esos territorios semiáridos. En Argentina también ya se está expandiendo bastante esa opción. En Centroamérica se ha comenzado, ha habido algunas experiencias a partir de la experiencia de Brasil sobre construcción de cisternas de cosecha de agua y lluvia, pero todavía es muy preliminar, diría yo. Nosotros, por cierto, estamos construyendo todavía en pequeño cisternas para la cosecha de agua y lluvia. Sobre todo lo hemos hecho con mujeres en algunas comunidades de El Salvador. Pero esto, como yo lo percibo, dadas las condiciones de nuestros territorios,
es una urgente necesidad. O sea, tenemos que avanzar muchísimo en la construcción de esas opciones de acceso al agua. Obviamente que esto no es todo, ¿no? Pero es muy poco, digamos, pero es un avance enorme, ¿no? El otro tema que uno puede percibir en estos países y en El Salvador, Guatemala, Honduras, pero también en Brasil y en muchos países, está tomando bastante fuerza, diría yo, toda esta opción de desarrollar sistemas agroalimentarios ecológicos, basándonos en que la ecología o la agroecología, como se le quiera llamar, solamente es una opción. Yo pienso que es con la única opción que nos va a ir quedando para producir alimentos en estos territorios. Yo como lo veo, pues lo veo, digamos, en un enfoque integral, multidimensional, digamos, para que sean efectivos, ¿no? Ante el tema del cambio climático. Pero a mí me alegra muchísimo, he podido constatar en El Salvador, muchísimas organizaciones están haciendo todavía, algunas que han avanzado un poco, otras que están haciendo todavía experimentos, todavía muy incipientes. Y creo que hay mucha gente ahora interesada en avanzar en eso, sobre todo porque se necesita construir la resiliencia, pero también porque los insumos agrícolas ahora importados, en realidad ya la gente no tiene capacidad de comprar. Entonces, la opción que queda es desarrollar sistemas agroalimentarios resilientes al clima. Y junto a eso, pues va todo el tema de, digamos, gestión sostenible de los suelos, del agua, en términos de mejorar las condiciones, ojalá evitar la deforestación, que como ustedes saben crece también muy grande, digamos, en todos los países. Y en Centroamérica también el gran desafío es cómo ponerle paro a todos estos esfuerzos de acaparamiento de tierras, de ríos incluso, digamos, para desarrollo de grandes proyectos de agronegocio, ¿no? Que además son expulsores, digamos, de personas de esos territorios. Yo en ese marco, pues como decía, nosotros nosotros y muchas organizaciones con las cuales estamos ahora coordinados, trabajando juntos, en el marco de la plataforma, pues estamos en estos temas de, digamos, acceso al agua, de gestión del agua y lluvia, de agricultura ecológica. Y en ese marco, como dije en mi primera intervención, hemos hecho sistematización de muchísimas experiencias que podemos poner a disposición de todas las personas aquí presentes y otras, ¿no? Muchísimas que están vinculadas a las organizaciones que están ahora acá presentes, que pues, puede servir, ¿no? Lo hemos hecho para eso, con el objetivo de que sea de utilidad, para compartir los conocimientos de lo que se hace, ¿no? Luego hicimos un programa de formación a distancia, un desafío enorme, por cierto, pero logramos que en Brasil, Argentina, El Salvador y algunas personas de Guatemala, Honduras y Nicaragua participaran en un programa de formación a distancia sobre gestión del conocimiento para la adaptación. Digo adaptación porque el proyecto, digamos, tiene ese concepto. Entonces, esto fue muy importante, aún teniendo en cuenta las enormes brechas de acceso a la tecnología, ¿no? de las comunicaciones, sobre todo porque trabajamos con comunidades muy pobres, comunidades indígenas que tienen muchísimas limitaciones para tener un teléfono, mucho menos para tener computadora, para conexión, y las habilidades mismas, ¿no? Que no son muy buenas, ¿no? Para los que no nacimos con la tecnología, pues nos cuesta un poco, pero bueno, fue un tema importante y nosotros queremos continuar en ese esfuerzo, ¿no? Para la plataforma Semiáridos, un gran desafío, pero lo están haciendo los compañeros de Brasil, es crear condiciones de sobrevivencia con los semiáridos, como le llaman en Brasil, pero Argentina también ya está en ese mismo camino. Y yo pienso que esa es como la gran tarea, una de las grandes tareas que tenemos
porque tenemos que trabajar con un enfoque multidimensional, un enfoque global, un enfoque de transformación, ¿eh? Para la construcción de resiliencia. Como yo lo veo, y es un tema que a mí me encanta muchísimo, el gran esfuerzo que tenemos que hacer en estos países es transformar la forma de hacer agricultura, o sea, cambiar la cultura de hacer agricultura, porque los sistemas de agricultura que tenemos ahora, pues, sin duda, digamos, en todo este periodo que se ha implementado la agricultura con las tecnologías ¿cómo se llama? Con alto uso de fertilizantes, de herbicidas, fungicidas, insecticidas, pues son unos medios destructores del suelo, destructores de bosque, ¿no? Y contaminadores del agua, del ambiente y los alimentos, ¿no? Para mí, la opción es transformar esos sistemas de agricultura, que no sé si será posible, pero bueno, yo creo que tenemos que plantearnos, porque las condiciones de resiliencia solamente pueden ser efectivas solamente si lo trabajamos con ese enfoque a profundidad, con ese enfoque integral y multidimensional, ¿no? Porque como decimos, bueno, los territorios áridos y secos pareciera que son condiciones inhóspitas en las que la gente no puede vivir, y sí se puede, ¿no? Pero lo que pasa es que necesitamos hacer todo ese esfuerzo de restauración. Quizás en la década de la restauración de los ecosistemas, ojalá que aporte algo en eso, estudios y tal, sino que ojalá se pueda hacer acciones concretas, ¿no? Pero ahí yo veo también, digamos, los esfuerzos que los gobiernos nacionales, obviamente un esfuerzo de transformación, no lo pueden hacer solo las organizaciones y las comunidades rurales desde abajo. Tiene esfuerzos, tiene que haber políticas públicas que ayuden, que contribuyan a la transformación. Y la misma cooperación de los Estados Unidos, que como yo lo veo hasta ahora es inefectiva para motivar a que la gente no migre, creo que tiene que cambiar. Creo que las organizaciones ahora y esta plataforma, creo que puede incidir, digamos, hacer esfuerzo, al menos hacer esfuerzo para ver cómo se cambia la forma de implementación de los financiamientos que Estados Unidos destina para estos países. Como digo, hasta ahora a mí me parece que son ineficaces porque se quedan en la burocracia de los estados, ¿no? de los gobiernos, lamentablemente, digamos, esa manera. ¿Por qué el tema de silencio, mitigación y no adaptación? Porque, como he dicho, la cosa no es solo adaptarse a las condiciones que ahora existen, sino necesitamos transformar, necesitamos cambiar a profundidad. Entonces, como yo lo veo, el tema de adaptación se queda muy corto. Por eso creo, por eso yo prefiero el tema de resiliencia, y para construir resiliencia, pues solamente hay que cambiar, hay que transformar digamos, toda la gestión de los ecosistemas terrestres, de los sistemas agroalimentarios. Puede ser de mi parte una visión, una idea pues utópica, muy ambiciosa, pero yo creo que se puede, yo creo que se puede. Si uno puede, bueno, hemos tenido ejemplos, ¿no? De personas que hacen esfuerzos muy buenos en temas de agricultura ecológica, y yo pienso que en nuestro país, aunque sea 1 hectárea o 1/4 de hectárea, uno lo puede convertir en un subproyectito para producir, para tener autosuficiencia alimentaria. No sé, para el agua, para tener agua tal vez no, pero obviamente hay que hacer los esfuerzos aunados a ese esfuerzo, ¿no? Entonces, por eso para mí el tema es más de todos esos esfuerzos que hay que ir a fondo, porque está clarísimo también que si nosotros hacemos un esfuerzo de restauración de los ecosistemas,
de recuperación, de rescate de los suelos, de las tierras, de las condiciones semiáridas, a que tengan materia orgánica, tengan una cobertura vegetal, incluso pueden contribuir a la, ¿cómo se llama? A la captación del carbono que está en la atmósfera, llevar el carbono al suelo, ¿no? Obviamente son palabras mayores, pero yo creo que se puede, ¿no? O sea, de tal manera que todos esos esfuerzos que, digamos, que ya se hacen, pero que tenemos que hacer, no solo vean el problema migratorio y se quede ahí, ¿verdad? Sino más bien intentemos crear esas condiciones que motiven el que la gente se quede ahí, ¿no? Ahí tenemos un gran desafío con los jóvenes, porque como todos sabemos, los años la juventud de estos países, la juventud rural de estos países, pues ya no quiere agricultura. Pero la juventud no quiere agricultura porque es agricultura. No quiere agricultura, digamos, quiere otro tipo de agricultura que ya los adultos hemos hecho. ¿Eh? Pero uno ve varios, por aquí existen varios proyectos de jóvenes que alguna institución ha apoyado con agricultura bajo techo, por ejemplo. Y los jóvenes ahí están funcionando muy bien. ¿Por qué? Porque es un trabajo no muy pesado, pero además le permite obtener ingresos. La limitante de eso es que obviamente se necesita inversiones, necesita recursos para invertir en casas maya, en invernadero, en opciones de cosecha del agua y lluvia para el riego de esos cultivos. Pero por eso yo decía, ojalá que podamos hacer algo para ver si incidimos en el gobierno de Estados Unidos para que las millonadas de plata que dicen que destinan al Triángulo Norte, pues obviamente pues no se queden solamente en la burocracia del Estado, sino que vayan a los territorios. Debemos cambiar la manera. Estados Unidos debe trabajar con las organizaciones de base y ayudar, ¿no? Y ahí todas las organizaciones con la experiencia que ya estamos desarrollando, implementando, pues obviamente también podemos ser parte de esa solución. No sé, Elena, porque como te comentaba, unas partes de tu intervención no escuché muy bien. Sí, gracias, Ismael. Creo que la contestaste exactamente al punto. Te agradezco mucho. Thank you, Ismael. You did answer exactly what my questions were. And now I would like to give the last Ahora minutes me to gustaría darle los últimos minutos, Mamadou. Y si puedes en esta última intervención contestar algunas de las preguntas que están en la caja. Hay algunas que están de la gente de Mali. Y también hay algunas intervenciones de que estas experiencias puedan replicarse. Y finalmente, ¿y si pueden explicar a corto cuál es la declaración de Abuja? Porque creo que la mayoría de la gente que está aquí no está familiarizado con el proceso. El micrófono es tuyo, Mamadou. I think we lost Mamadou. Creo que perdimos, Mamadou. I'm going to give him a couple of minutes, hoping that Daré unos minutos a ver si puede volver a entrar. Still him on the screen. Do not hesitate to interrupt me. I would like to mention briefly. Entonces, quiero solo mencionar que estamos en un momento muy interesante. Aquí está Mamadou. Hola. Estaba preguntando si puedes contestar las preguntas en el chat y puedes explicar un poco de cuál es la reunión de Abuja y cuál fue la declaración de Abuja. Gracias. Sorry that my line is being loaded. Can you hear me? ¿Me puedes escuchar? Yes, we can hear you. Your image is frozen, but we can hear Sí, you. sí, te podemos escuchar. Tu imagen no se ve, pero te podemos escuchar. Yes. Yeah, I will switch off the. Yeah, I will switch off the camera just to avoid. Yeah, I will turn off it. So. Sí, voy a apagar mi cámara. Perfecto, gracias. Solo quiero hablar rápidamente. Entonces, quiero solo hablar acerca de problemas.
En los 70s, Mali no tenía, desde 1960 ha tenido relación con Francia. Y hay muchos enlaces y no había opciones para que Mali escoger entre la nacionalidad de Francia y no había manera de escoger esto. Y nos tuvimos que desconectar de Francia. Entonces no había una oportunidad que pudieras escoger tu nacionalidad primero. Lo segundo es que ser un activista es lo que hemos estado haciendo muchas esfuerzos internacionales. Por ejemplo, el primero, 78% de los que hemos estado ha dicho por lo que pasó, por estas proporciones. Lo que podemos decir de el cambio climático y variabilidad ha sido una razón de las provincias hacia Francia, porque muchas oportunidades están ahí. Y si tú miras, yo estaba a 10 minutos del aeropuerto cuando esto pasó y el número de familias que se estaban yendo era increíble, que se estaban yendo de las provincias y moviéndose a Calibar por lo que estaba pasando. No puedo ni siquiera, no pude ni siquiera contarlos. Entonces, y es algo que yo viví, algo que yo vi. Entonces, no combinemos por las que las cosas pasan antes de diferentes fenómenos. Hemos también perdido los recursos y puede ser por varias cosas. Esta es una razón por la que las consecuencias de lo que ha pasado ha sido para gente perdiendo la producción y enlazados a la globalización y que ha sido más sostenible y los ha dejado que se muevan. Entonces, para mí, hay algunas consecuencias que han sido instrumentales, que han inspirado el movimiento de la gente. Yo tengo también familia en Coliguá y sé a dónde. ¿Y por qué? Creo que así como se mandó en los 70s y en los 80s, ha sido uno de los años que más ha movido. Entonces, si miras la trayectoria, y también de Burkina Faso, entonces son los 80s, las generaciones donde más se murieron. Y también para el Congo. Y ahí se ve también todo el gran movimiento y también la relación con esto. La gente se ha estado moviendo y cruzando países solo para escapar. Entonces, lo que quiero aclarar es esto. Y cambiar también la búsqueda, no solo por los conflictos nacionales, sino también que es claro de que la interconexión entre esto y porque no mucha gente se ha estado no moviendo solo por la
por la guerra, sino también por el cambio climático y también que las oportunidades que se dan en otros lados y también la competencia que hay entre las provincias y estas consecuencias han hecho que la gente se mueva. Entonces, esto es otra cosa. Y también en los 1970, 1980 y en 1993, 94, por ahí, el gobierno tomó oportunidades para ver en la parte para ver en otra parte de Malí. Y también estas comunidades han estado moviéndose hacia otra Ghana, y porque son una de las comunidades más grandes. Y también se han estado moviendo. No es la consecuencia de la causa en sí es la que tenemos que investigar. Entonces es muy importante no solo verlo como una vulnerabilidad. No es la única causa de migración del cambio climático, pero la vulnerabilidad también está enlazada con la vulnerabilidad socioeconómica. Entonces, y si miras a la investigación, entonces esto puede ser. Y nos transportamos a por qué la gente necesita moverse, necesita dejar. Y también a abusar, reciben abusos hacia los derechos humanos. Y incluso hasta solamente para algo tan sencillo como para comer. Tienen que enfrentarse a obstáculos y a desafíos. Entonces es importante solo clarificar que no es solo una oportunidad para irte y que ellos escogieron eso y que ya tiene la nacionalidad francesa. And came back on 84 with the CFA currency. Y también, I want to clarify that. So let's look at what entonces solo quiero aclarar eso. part of migration actually and the movement of people. Y también en el movimiento de la gente si es para cambio climático. Las consecuencias y muchos han escogido irse por sí solos o individuales o con su familia y tienen menos oportunidades incluso. Y tal vez con el sueño de regresar cuando las condiciones mejoren. Y de mucha gente diferente y mucha gente joven. Entonces solo quiero aclarar eso de que no solo es un problema, sino que son varios. Y si se mira un poco más profunda las causas, y si tienen un problema de resiliencia o tal vez que ser un poco más resiliente o adaptación, digamos, en el caso de Burkina Faso y de muchos países, va a ser y entonces entonces es muy diferentes datos, diferentes percepciones, diferentes ideas de lo que está pasando y qué es lo que ha pasado en los últimos días, en las últimas décadas. Y tal vez ha cambiado las situaciones por las cuales se ha movilizado internamente, pero también afuera de nuestro país. Entonces voy a detener ahí y para ver que sí es interesante. Entonces, Elena.
Y también los africanos hemos estado invitando a otros a nuestras programas de capacitación ya para ver si está pasando lo mismo en los contextos de los diferentes países africanos para poder hablar acerca del problema clave. Para ver si se puede discutir esto de todo lo que se ha compartido aquí y que se pueda discutir con ellos también, a ver si el cambio climático ha sido el problema. Hemos hablado acerca de la vulnerabilidad socioeconómica y hemos hablado de todos los problemas que han sido relevantes hacia nosotros y también los problemas del gobierno. Entonces, creo que eso es todo lo que puedo decir. Gracias por este espacio y creo que es una reunión muy importante. Entonces, gracias. Entonces, no sé si Raj o Ismael quieren hacer un comentario final. Creo que alguien más quiere hablar. Ya nos pasamos 6 minutos y seguramente tengas otros compromisos. Entonces, no quiero abusar tu tiempo. Creo que ha sido una conversación muy interesante. Creo que ha sido algo que se able to listen to these different perspectives as diferentes perspectivas como para nosotros. Creo que es importante que este proceso sea la consultoría hablando acerca de migración y desarrollo, que eso es lo que vamos a hablar acerca del que va a tomar el lugar el próximo año, en el principio, y también en este tema específico, tratar de discutir cuáles son nuestras expectativas de lo que ha sido discutido antes. Y también, Raj, no sé si quieres hacer un comentario final, 2-3 minutos. Sí, gracias. Primero, quiero agradecer a los panelistas, también a ti por moderar y también lo que quiero decir es que, ¿me pueden escuchar? Hola, Elena, ¿me puedes escuchar? Escuchar. Lo que quiero decir en los últimos minutos es que hay claramente investigaciones para poder entender el nexo de cambio climático y migración. La situación que decide que no hay nada. Me gustaría hablar, gracias a Mamadou por aclarar, y claro que no voy a estar discutiendo sobre esto. Mi investigación es en Mali y esa solo es la perspectiva de Mali. Reflected in national and regional plans. In other words, the national plans perhaps should have migration. Entonces, también el plan de migración. To mainstream migration, mobility migration, to mainstream them in national development plans. And there's a need to do this mapping. Y también está la necesidad de hacer este mapeo, este ejercicio de mapeo para ver cuál es la situación. Entonces creo que ha sido la clave para esto, para proveer tecnologías para autosostenerse. Entonces, ¿por qué la gente debería de reubicarse? Si algo, o sea, si la gente se quiere mover, perfecto, pero si no se quiere mover es otra.
Entonces, a poderle darle una vida digna. Ese creo que es un punto que se puede hablar. El otro punto es importante. A muchas países lo tienen. Pero digamos, no sé si en países asiáticos es bueno tener acuerdos. Y también no solo por si quieres que la gente mueva, pero si no tienes estas situaciones, la situación tendría que ser muy mala, a ser muy obvio. Entonces, y también ver a la región. Porque vivimos en tiempo incierto. Entonces, han sido lugares muy inciertos y de ver diferentes tipos de regiones, diferentes tipos de contextos, diferentes tipos de... Muchas gracias, Elena. Has hecho un trabajo fantástico. Muchas gracias. Thank you, Raj. Entonces, gracias, Raj. Okay. Ismael, please. Ismael, por favor, pueda que lo que he captado de ti es resiliencia. Creo que es algo que hemos captado todos. Entonces, el micrófono es tuyo. Gracias nuevamente, Elena. Mira, yo finalmente solo quisiera referirme a dos temas. Uno es que, como hemos dicho en las reuniones anteriores y en esta, en general no hay un reconocimiento aún en distintos niveles de la migración como resultado de los fenómenos climáticos, ¿no? Yo creo que ese es un tema que tenemos que trabajar, digamos, porque además uno puede ver, y lo digo por lo que yo puedo ver en El Salvador, en realidad el tema de cambio climático incluso prácticamente está fuera de las agendas públicas. Y si está fuera, pues obviamente no tenemos política, no tenemos estrategias, pues, posiblemente pocas ideas, ¿no?, de lo que se tiene que hacer. Obviamente El Salvador sí, o los países sí responden a los requerimientos de información, algunas propuestas que se dan en el marco de las conferencias de las Naciones Unidas, ¿no?, como las conocemos, las COP. Pero se quedan ahí, más bien es como enviar información, trabajar y enviar información, más bien como obligación, pero por ahí se queda, ¿no? Yo diría que las organizaciones tenemos que hacer un mayor esfuerzo, digamos, de visibilizar el problema climático y generar conciencia, porque a mí me preocupa que cada vez tenemos problemas mayores, pero incluso las sociedades mismas como que no asimilamos un poco lo que sucede y lo que en perspectiva va a suceder, ¿no? Entonces, pues un poco trabajar ese tema. Creo que cuando se puede hacer algunas investigaciones sobre cómo impacta el cambio climático, creo que sería muy bueno. Digo porque yo tuve la oportunidad de conocer una experiencia de una comunidad en un municipio en el occidente de El Salvador que hace 30 años migró del cantón o de la aldea, de la comunidad, al casco municipal, porque no había agua en ese cantón, en esa aldea, ¿no? Me imagino que como esa, pues obviamente uno puede comenzar a explorar, va a encontrar muchísimas situaciones de ese tipo, ¿no? Bueno, este es un tema. Y el otro es que en el caso del Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Honduras, tenemos un flujo grande de retornados,
digamos, las personas que son detenidas en México o principalmente en Estados Unidos, son, ¿no? Estas personas no tienen menos problemas que digamos, que los que tuvieron en la ruta migratoria, ¿no? Mucha gente para pagar al coyote tuvieron que hipotecar su terrenito, hipotecar su casa, regresan y ahora no tienen su terrenito y no tienen casa, ¿no? Entonces les toca vivir en condiciones de mayores niveles de pobreza, ¿no? O sea, muy complicado. Yo conozco a varias personas que fueron retornadas, ¿verdad? O expulsadas, más bien dicho, y están en esas condiciones. Entonces, uno no ve, yo no veo en El Salvador, no sé si en Guatemala, Honduras, hay programas para darle atención psicológica, atención en salud y, digamos, ayudar a que la gente pueda, no sé si reconstruir su sistema de vida, ¿no? Será muy difícil porque si no hay apoyo no lo hay, pero bueno, a paliar al menos la situación en la que ahora se encuentra, ¿no? No tengo los datos de cuánta gente, actuales de cuánta gente son retornados, pero probablemente son muchos las personas que Estados Unidos devuelve a estos países, ¿no? Esos dos temas, Elena, para concluir. Ismael, muchas gracias. Akatoro DG, you asked for the floor. We are 60 minutes. Nosotros sé que ya pediste tu micrófono y nos pasamos 16 minutos, pero puede ser breve. El micrófono es tuyo. Gracias. Sí, voy a ser muy breve. Entonces, gracias por esta discusión. Aprecio bastante todos estos contextos. Y también ver la organización y el continente africano. Y también la idea es que ver los diferentes contextos de cambio climático y de y si es inhóspito y también si las áreas son inhóspitos, entonces podemos combinarlas, podemos unirlas y ver también el punto de y también el efecto de cambio climático. No es la única razón por la cual la gente se mueve, pero también es un problema de estructura para cada país. Y también ver en los diferentes, creo que ha sido un problema que nosotros tenemos que estar viendo. Y también especialmente en y ver en las comunidades en efecto y ver en las diferentes peleas también en las diferentes provincias y cuando hay conflictos internos. Entonces, en los términos de buscar seguridad, la gente se va a mover. Entonces, buscar estas realidades que nosotros podemos usarlos para reforzar, para cambiar y para enfocarlos. Pero quiero antes decir gracias a todos. Y he disfrutado bastante de eso. Muchas gracias. Gracias, Mamadou. ¿Quieres el último 2 minutos? You're muted. Estás con el micrófono apagado. Lo siento, se perdió un minuto en eso. Solo quiero decir que todo lo que se ha dicho, gracias a Raj e Ismael
y Elena también por that there is a really need to work on the national plans and then to see how we y can también best hablar address acerca the de migration issues, link up with ver la public migración justice groups, y and ver that, si todo el contexto para también asegurarnos que estamos tomando todas las push los elementos que toma la migración. Va a ser muy frecuente and then how to handle it. Many countries are actually y también como delaying the way that they should address the issue, and I think that this kind of y también also to give ver cuántos países están hablando de estas situaciones decision makers to move forward. So thanks you y for para your ver cómo nos podemos seguir participation. moviendo. So we are Muchas gracias. participate to this, even though it's coming from a process that we have A pesar, gracias por participar con esto, a pesar de que sabemos que son contextos diferentes, procesos diferentes, pero muchas gracias a Rash, Ismael y a Elena y por todas estas contribuciones. Gracias. Gracias a todos, gracias a los panelistas y gracias por darnos estos minutos y también a la audiencia por seguir aquí a más de los 90 minutos que habíamos programado. Creo que esta ha sido la sesión que más es la descripción de alimento para pensar. Entonces creo que nos dejan con varias preguntas y bastantes problemas y para seguir aprendiendo de lo que está pasando en nuestros países. Entonces me encanta la expresión de cambiar la cultura alrededor de la agricultura y también tratar de entender e ir para hacia atrás para ver qué es lo que nos une, para ver que la migración no sea la única, sea una opción y no la única manera de sobrevivir. Y también creo que esto precisamente nos lleva ahí. Gracias a todos por estar aquí y también quiero hacer un anuncio que así como las discusiones están moviéndose, nosotros vamos a hacer sesiones adicionales en mayo para poder compartir ilustraciones. Así que por favor, pongan anuncios. Va a ser muy, pero va a ser muy interesante y va a ser como esto, como darnos alimentos para pensar, así como ha sido hoy. Gracias a todos y que tengan un buen resto de la semana. Adiós. Bye. Thanks, Mamadou. Thanks, Raj. Gracias, Mamadou. Gracias.